Hola, Dios te bendiga. El mensaje que te quiero compartir hoy lleva por título Todo o Nada. El título es algo radical y bueno, antes de empezar a explicar, quiero mirar en mi pasado para ver cómo aplicaba o qué significado tenía esta actitud, esta forma de entender la vida en mi persona. Y me doy cuenta que mucho tiempo esta actitud en mí era acentuada, sin embargo yo la usaba de una mala manera. Me servía como un pretexto para exigir de los demás el cumplimiento de mis demandas. Es decir, se manifestaba en mí una intolerancia que me daba pie a que cuando no se cumplía mis expectativas, pues yo podía exigir, yo podía hacerme el ofendido, yo podía manipular a los demás. Obviamente pues esta era una forma muy mala de enfocar o de llevar a cabo esta forma de pensar. Pero aunque pueda parecer ilógico, en la Biblia encontramos ejemplos de que para Dios hay cosas que son así, todo o nada. Vamos a contrastar esta forma de verlo de Dios con esa forma que yo tenía, sumamente egoísta. Y vamos a tratar de ver esa forma en la que esta actitud se puede convertir en algo positivo. Primero, podemos encontrar en la palabra que para Dios el esfuerzo cuenta. Es decir, muy a diferencia de el mundo corporativo, de esa forma de pensar en las grandes empresas y también en las pequeñas, ya empieza a permear esa actitud de que hay que orientar a resultados. Para Dios esto no es así. Para Dios lo que más importa es el esfuerzo, porque Él es el que hace la diferencia en los resultados. Ese ejemplo lo podemos encontrar en la versión Nueva Traducción Viviente, en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 42 a 44, dice: entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ciertamente, el resultado creo que no impactó en el recuento de ese día de cuánto se recaudó en esa reunión. Eran solo 2 monedas. El resultado puede considerarse insignificante. Sin embargo, es el esfuerzo lo que Jesús estaba valorando en ese momento. Aunque era a los ojos de la mayoría muy poco, ella dio todo. Entonces, aquí Jesús nos hace ver de qué manera Él observa nuestra forma de conducirnos en cuanto a lo material. En la palabra también encontramos que para Dios no hay neutralidad. Es decir, en el ámbito del trabajo para el Señor, Él nos da a entender que no hay
una posición intermedia, no hay neutralidad, no hay una forma de mantenerse al margen, de no tomar partido. Y nos da a entender que debemos de ser sabios para reconocer a nuestros aliados y a nuestros enemigos. Ello lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 30. Y dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Eso puede ser fácilmente identificable como la actitud que tenemos hacia la iglesia. Muchas veces el hecho de que haya diferencias en cosas que no son significativas de las doctrinas nos haga ver como enemigos a quienes en realidad son nuestros aliados. Y eso nos va a impedir sumarnos a proyectos que aparentemente no comparten nuestros valores o nuestra doctrina. Más o menos con la misma idea, podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, verso 40, dice: todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Es decir, es la misma idea, pero vista desde una forma positiva. Es decir, si no está en contra de mí, está a mi favor. Ahora, en estas dos porciones vemos que solo hay dos valores posibles: el estar a favor o en contra de Jesús. Es decir, no hay lugar para alguien que se mantenga al margen. Es decir, si no estamos trabajando con Jesús, en realidad estamos en su contra. Y si alguien está trabajando, pero no está trabajando en contra de Jesús, está trabajando a su favor. Entonces, aquí podemos ver también que ese valor de todo o nada se hace una vez más presente. Y eso me recuerda que incluso en la actualidad el lenguaje de las computadoras, del mundo cibernético, pues es binario. Se basa nada más en una sucesión de todo o nada. Es decir, todas las instrucciones son entendidas como una sucesión de sí y no, todo o nada. Y me llama la atención que nada más con esos dos valores se pueda manejar tanta información. Es decir, no se necesita ningún otro valor, nada intermedio, nada gris. Es blanco o negro, todo o nada. También en la palabra escrita de Dios podemos encontrar la actitud de Dios hacia nosotros, es decir, cómo lo que Él espera de nosotros en nuestra actitud. Ya vimos cómo puede ser nuestra actitud en el trabajo de Dios, nuestra actitud hacia la iglesia, pero ahora vamos a ver la actitud de Dios hacia nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 15 y 16, se están citando las palabras de Jesús hacia una de las iglesias y les dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente.
Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es muy tajante la posición de Jesús. Otra vez está hablando de esos valores opuestos, esos dos extremos, frío o caliente, pero lo que él no soporta es lo tibio. Esta palabra pues se le está dando a una iglesia que ya conocía a Jesús, que ya tenía tiempo trabajando para él, pero había caído en ese tratar de no sufrir consecuencias innecesarias, de no llevar el evangelio hasta sus últimas consecuencias, sino de más bien manejar la situación para no pasarla tan mal, para no tener en carne propia consecuencias que consideraban innecesarias. Sin embargo, ya había antecedentes de lo que le espera a un creyente cuando realmente sigue a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 58, Jesús les estaba hablando de cuál era la actitud que debían de tener los discípulos hacia él, hacia todas sus palabras, y les dice: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Y entre este verso y el 66 se manifiesta la duda de los apóstoles, de los 12, y se dan cuenta de que esta palabra era difícil de digerir y por lo tanto difícil de llevar a cabo, y se preguntaban si habría alguien que fuera capaz de sobrellevar, de llevar a cabo esta palabra. Esto fue motivo para que muchos de los discípulos se apartaran. De hecho, recuerdo las palabras de mi pastor cuando yo recién me había convertido, y decía que este verso era uno de los más tristes de la palabra. Lo encontramos en Juan 6:66, y dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Es decir, ese momento en que Jesús confrontó a gente que ya lo conocía, ya había visto sus milagros, ya había visto de todo lo que era capaz, ya había visto de que había verdad en su palabra, él había demostrado con hechos que lo que él predicaba era real. Pero cuando esta gente fue confrontada y Jesús las quería llevar al siguiente nivel, les pareció demasiado y prefirieron regresarse por el camino que habían transitado y hacer a un lado ahora lo que tenían. Este momento tan triste resulta así por la respuesta. Jesús ya sabía lo que había en su corazón, por eso los confrontó. Y es triste porque habían estado tan cerca de Jesús, tuvieron el privilegio de escuchar de viva voz de Jesús el Evangelio, habían disfrutado de los frutos en sus vidas y en este momento decidieron regresar. Este momento ya había sucedido también antes, y lo encontramos en Abraham, que
En ese proceso incluso recibió un nuevo nombre, su vida adquirió un nuevo significado y pasó de llamarse Abraham a llamarse Abraham. Y recordemos que él, cuando fue llamado, tuvo que dejar atrás todo, y poner su confianza en Jesús, poner su confianza en Dios y creer en esa promesa que se le estaba haciendo. La Biblia habla extensamente de esto, pero sabemos que no fue poca cosa. De hecho, ese llamado también se repitió o podemos encontrarlo en otras porciones de la Biblia y el resultado no fue igual. Por ejemplo, el joven rico. Pero recordemos que así como hay ejemplos de cuando fue tomado ese llamado con éxito y como cuando fue tomado con fracaso, la Biblia nos dice que nuestro ejemplo máximo es Jesús. Debemos recordar que dice la palabra que Él no se aferró a ser Dios, no se aferró a todo lo que Él tenía, que estuvo dispuesto a renunciar a todo ello, que tomó forma de hombre, se despojó de su poder, de su divinidad, se hizo hombre, no solo un hombre, sino se hizo siervo y sufrió la muerte más vergonzosa que podía haber, todo por ser obediente y por saber el resultado que eso traería. Ese momento va a llegar alguna vez a tu vida. Tú que ya andas en el camino de Dios, va a llegar ese momento en que Dios te pida que dejes todo. Mi oración por ti es que Dios ponga en ti todo lo necesario para que cuando ese momento llegue, tú le digas que sí. Dios te bendiga.